Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden ir poniendo ahí en el chat. Entonces vamos a dar diferentes breaks para preguntas, comentarios, algo que quieran saber. Ahí por algunos que igual les gusta ver noticias financieras, igual nos pueden aportar mucho de lo que no esté incluido aquí en la presentación. Hay como mi George, mi Neto, Ernesto Canchola, Paquín, Eduardo, digo, todos ellos los que les gusta ver noticias. Este, Jorge, Guillén, veo que eres nuevo. ¿Qué tal? ¿Te gusta ver noticias? Buenos días, pues creo que me acabas de dar el dinero mole porque de hecho soy docente universitario de Relaciones Internacionales y Geopolítica. Ok, perfecto. Muy bien, entonces Entonces, igual, pues traigo mucho lo del pulso internacional. perfecto. Me encanta Gracias. porque igual Oye, estamos hablando mucho de que todo, ahorita el mundo está en temas geopolíticos, entonces nos vas a aportar demasiadas ideas. ¿Querías ahí comentar algo? Gracias. Tito? sí, me quedé con la idea que era doctor y que no me quería agendar una cita. ¿Qué pasó ahí? No, ojalá algún día doctor en Relaciones Internacionales, pero no, por lo mientras, nada más simple tlacuache. Oye, hay que leer el de los cuatro acuerdos. Impecable con tus palabras, pa. Gracias, claro que sí. Hable. Perfecto, pues 10-10, vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente a otra sesión de Entre Café y Finanzas de hoy, 27 de marzo. Vemos, o bueno, las sesiones pasadas platicábamos mucho del contexto que estamos viendo aquí en México, del tema de la inflación, el tema de la guerra, el tema de los aranceles de Estados Unidos contra todos los países para que Estados Unidos vuelva a retomar el control. Vemos una guerra comercial también entre China y Estados Unidos. Y bueno, más guerras, ¿no? La guerra que continúa en Ucrania con Rusia. Vemos también temas ya más locales en México, como el tema de la ciberseguridad, temas que están pues al tanto de todo, ¿no? Tanto de las empresas como del gobierno, todo este tema del narcotráfico que nos impacta demasiado, genera mucha incertidumbre sobre todo. Entonces, pues son diversos factores que nos impactan a nosotros también como personas, el tema de la inflación con la alza de los productos básicos, la comida, el tema de los gastos médicos. Entonces, venimos de un contexto, la verdad es que de mucha incertidumbre, mucho riesgo. Tenemos que ser muy insistentes en este tema de la planeación, de que no dependa nuestro futuro, ni del gobierno, ni de nuestros hijos, que dependa totalmente de nosotros, que nosotros podamos construirlo y, bueno, hacer frente a todos estos factores que realmente pues, no controlamos, ¿no? Como son las guerras, las pandemias, el tema del gobierno de Estados Unidos, el tema de nuestro mismo gobierno, ¿no? Estaba platicando justamente con un nuevo cliente, una nueva siembra, que desde hace 29 años el gobierno de México pues quiso hacer este tema del Afore, ¿no? Entonces ya son más de 29 años que el gobierno nos quitó el vehículo. Yo lo veo como un papá que lleva a su hijo a la escuela. Antes el gobierno era así, ¿no? Súbete, hijo, yo te llevo y te pensiono. Ahora no, ahora nos da el vehículo nada más, nos da las llaves del vehículo para que nosotros mismos construyamos ese futuro. Entonces, depende totalmente de nosotros y es tan necesario por el tema de que ya no nada más, pues tenemos el riesgo del gobierno, ¿no? Ya estamos pues tan globalizados que cualquier tema macroeconómico, pues nos afecta. Entonces, es lo que venimos a hablar justamente esta sesión de Cafecito y Finanzas de la macroeconomía en 2026, ¿no? Vemos o estamos viendo un nuevo ciclo económico, vemos cómo el entorno global y local pues está redefiniendo todo este tema de las estrategias. Y bueno, vamos a comenzar de la hipótesis a la realidad, ¿no? ¿Qué contexto estamos viviendo justamente? Vemos el tema de la energía, cómo se está encareciendo gracias a esta guerra de Estados Unidos contra Israel, bueno, con Israel contra Irán, perdón, que justamente este estrecho muy famoso ya llamado Estrecho de Hormuz, pues está siendo un factor muy importante al tema del petróleo, ¿no? El tema del gas, cosas que pues muy básicas que nos afectan a nivel mundial y obviamente generan inflación
Entonces, eso está provocando un encarecimiento global y una dependencia, pues, importadora, ¿no? El 50% del gas que importa México viene de esa parte, ¿no? De otro país. Entonces, realmente nos afecta que suba a nivel global el precio del petróleo, el precio del gas, porque genera inflación en nosotros. De alguna manera, México está subsidiando muchos precios, como el más importante, el de la gasolina. Ahorita también lo vamos a mencionar, cómo está manteniendo esto, y bueno, esto genera recortes en otras áreas, ¿no? Entonces tienen que poner recursos que no estaban destinados para esto, pero para contener algo y que no se haga una inflación pues increíble, ¿no? Enorme. Ahorita vemos que está rondando el 4%, está subiendo, y pues tenemos un dato importante. Ayer dio el dato Banxico, ahorita también vamos a hablar de la tasa de interés. Pero bueno, esos son los temas que nos están impactando, el tema geopolítico, las tensiones en Medio Oriente y las cadenas de suministro, cómo está afectando todo este tema al precio, bueno, que se traslada al consumidor, ¿no? Todo este encarecimiento. Y bueno, vemos el dólar, un poquito de regreso del dólar, lo vemos rondando los 18 pesos aproximadamente al día de hoy. Entonces vemos que pues bueno, gracias a la incertidumbre o gracias a la guerra comercial que estaba haciendo Estados Unidos, pues la gente estaba vendiendo sus dólares, pero al ver un pues escenario más global, que ya realmente ya están involucrados más países, pues el dólar vuelve a ser refugio, o sea, la gente vuelve al dólar, y eso hace que esté incrementando hoy en día, ¿no? Entonces, les comentaba que México depende del exterior de energía y el comercio, y lo vuelve muy vulnerable a las decisiones internacionales. Entonces, hoy en día ya lo estamos viendo materializado. Vemos ya los incrementos en los precios, vemos ya una inflación más elevada a lo que teníamos en febrero. Digo, no es tanto, pero seguimos teniendo este aumento. Entonces, la noticia más importante yo creo que es la del día de ayer de Banxico, del Banco de México. Recorta las tasas de un 7% a un 6,75, con una inflación reportada en la primera quincena de marzo del 4,63%. Entonces, vamos a hablar también mucho de la inflación el día de hoy, porque es algo que no se toma, o queremos que cambiemos ese planteamiento, ¿no? Que no lo tomen como un encarecimiento de los precios, sino como su dinero pierde valor adquisitivo. Entonces, no es que incrementen, sino que su dinero ya no le alcanza para lo mismo. Entonces, de esta manera creo que podemos generar más conciencia en los clientes. Entonces, esto pues vuelve algo muy contradictorio, porque la tasa de interés pues se baja cuando ya se quiere reactivar la economía, pero cuando llegamos a una meta de inflación. Entonces, la meta de inflación ahorita en México es del 3%. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Banco de México decide bajar la tasa aunque no hemos llegado a la inflación objetivo? Justamente hablábamos las sesiones pasadas que en México creció en 2025 un 0,8%. Entonces, tiene dos factores ahorita que México está enfrentando, ¿no? La baja economía o la aceleración de la economía y una alta inflación. Entonces, ellos le dan preferencia obviamente al crecimiento económico, y es por eso que deciden bajar la tasa para que el dinero se vuelva más barato. Entonces, el peso se debilita frente al dólar. Estamos viendo un dólar actualmente entre 18 y 18,10. Entonces, es menos atractivo obviamente para inversionistas, que justamente pues vuelve a, eh, a dolarizarse su dinero, ¿no? O que los inversionistas vuelvan a Estados Unidos, a este tipo de inversiones. Entonces, mm, tenemos una inflación real, realmente del 4,63%. Esto lo reportó México en la primera quincena, aproximadamente el 10 de marzo, creo. Entonces, el mayor aumento que vemos es en frutas y verduras, con un 23,9%. Y bueno, ya generalizado al sector agropecuario, pues vemos todos estos alimentos básicos aquí incluidos, del 9,6%. Entonces, la inflación que percibe el cliente es mucho mayor a la reportada, porque como comentábamos la vez pasada, pues
no tenemos aumentos en estos porcentajes de las cosas, ¿no? Vemos que aumentan muchísimo más. El tema de los costos médicos, cómo está aumentando el 20%. Entonces, creo que nada se compara a este tema de los alimentos básicos, pero bueno, es un indicador técnico que nos da eh, pues contexto de cómo está funcionando o cómo se está comportando la economía, ¿no? Y bueno, algo que les quería comentar es justamente cómo la inflación puede hacer perder el 50% del valor adquisitivo en 18 años, ¿no? Entonces, nosotros tenemos planes a largo plazo, vemos gente que llega de 40, 50, 45 años, pues que ya tiene un horizonte de inversión de 20 años, ¿no? Entonces, viene de otros 20 años que ya trabajó o que ya estuvo generando dinero y que realmente no ahorró nada, o llega con 0 pesos, o llega con muy poquito, o incluso muchas veces endeudado. Entonces, esto es algo que todos los días se está viendo, por así decirlo. Entonces, los 1,000 pesos que tienes hoy, en 18 años vas a necesitar el doble para comprar lo mismo. Entonces, no lo veamos, como les comentaba, como un aumento de precios, sino como que su valor pierde este poder, ¿no? Pierde, o sea, ahorrar ya no es suficiente, tenerlo en el banco es perderlo contra la inflación. Entonces, también generamos pues ese tipo de conciencia, ¿no? Creo que también me has ayudado mucho como speech, justamente. O sea, ya el verdadero riesgo no es invertir, es no hacerlo. Entonces, nos puede servir mucho este tema, ¿no? Entonces, en 50 años, bueno, la pérdida pues supera el 85% del poder adquisitivo y bueno, pues alcanzar el 100% yo creo que sería muy fácil. Entonces, este es un verdadero riesgo porque esto está calculado con un porcentaje de inflación del 4%, que es lo que está amortiguando de alguna manera México con los subsidios. Entonces, si México no subsidiara, pues tendríamos inflación enorme. Entonces, una inflación enorme, pues lo haría más rápido. O sea, estos 18 años a lo mejor podrían ser 15 años, 13, 14 o 12 años, ¿no? 10 años. Entonces, tomando en cuenta que la inflación está en un 4%, este sería los datos, entonces les puede servir muchísimo. No sé si alguien quiera comentar algo. Tenemos ahí a Jorge. Dice que se desconectó un rato. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera agregar? Si se va entendiendo la información, si ya se aburrieron, ya se durmieron ahí. Marco, oh, muy bueno, la verdad. Nos dejaste pensando, yo creo, más bien es eso. Perfecto. Muy bien. Sí, bueno, algo muy importante también es vivirlo en carne propia, como decían hace rato, pues necesitamos tener esa experiencia, contratar nuestros propios seguros, eh, para que realmente nos surja o para que realmente veamos que sí es cierto, ¿no? Que sí es verdad que los seguros sí pagan. A mí me pasó una experiencia muy, 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 bueno, se las cuento rápido. Me robaron mis maletas en Oaxaca. Entonces, la gente con la que yo estaba trabajando me regaló un seguro de hogar para poder llegar a su meta. Entonces, ese seguro de hogar me cubrió las cosas que me robaron en Oaxaca. Entonces, o sea, yo lo contraté en marzo, en julio fue el evento y me cubrió pues todas mis cosas. O sea, me dieron 15,000 pesos de todo lo que me robaron en mi maleta, iba mi laptop. Entonces, hasta que no lo vivimos, decimos, ah, bueno, le puedo recomendar. Y ya viví el siniestro y ya metí mi reporte y ya hice mi denuncia. Estuve toda la noche en el Ministerio Público, pues juntando los tickets, haciendo mi declaración. O sea, no dormí esa noche. Entonces, es algo que nosotros tenemos que vivir para volvernos conscientes y para que se vuelva verídico lo que estamos diciendo. Entonces, contraten sus pólizas, hagan su propia estrategia, tengan sus propios medios, y verán que les va a dar mucha seguridad y mucha confianza, ¿no? Entonces, vamos otra vez acá. Y bueno, les comentaba, Sheinbaum pues está haciendo este tema de ellos subsidiar algunos sectores para que el costo o el impacto disminuya en nosotros, ¿no? Entonces vemos que un diésel está rondando el precio del diésel los 28.5 pesos por litro. Entonces, esto es generado a través de subsidios y los ajustes fiscales, ¿no? Tienen que recordar, pues, recursos
de otros sectores, como les comentaba, y enfocarlo en este tema de los combustibles. La realidad, lo que les comentaba, en México importa el 50% de su energía. Entonces, no controla estos factores generadores de inflación. Entonces, la inflación con estos temas de los subsidios no desaparece, solamente se desplaza. Entonces, si no llega ahorita, va a llegar después o se va a mantener la inflación en estos porcentajes, no va a ceder hasta que realmente pues haya reestructura. O sea, todos los caminos, por ejemplo, los barcos que estaban cruzando el estrecho de Hormuz, pues tienen que reestructurar sus rutas. Eso eleva los precios, eleva las distancias de todo, o sea, de gasolina, todos los gastos que tienen que haber. Las primas, por ejemplo, las primas de seguros también se elevan. Entonces, si estaba viendo que estaban elevándose entre un 3% del valor del barco. Entonces, son barcos que valen millones de pesos y un 3% representa una gran cantidad. Entonces, México realmente no puede controlarlo, solo puede administrarlo. Entonces, se puede adaptar o se tiene que adaptar obligatoriamente a lo que está pasando en otros países. Y más porque dependemos de Estados Unidos. Entonces, lo que haga Estados Unidos, pues nos afecta directamente. Oye, Marco, ¿y cómo ves eso de que quiere que la presidenta Sheinbaum quiere que todo se pague ya con tarjeta en cuestión de gasolina? ¿Para qué es eso? O sea, ¿es para un control o el huachicol o lleva algo más financiero eso? No sé. Para frenar la inflación, ¿no, Marquito? La verdad no lo había escuchado, pero yo creo que sí. O sea, es para tener más control. Vemos que igual está el tema la, ¿cómo se llama? La recaudación fiscal, igual les conviene, pero no lo había escuchado. ¿Tú escuchaste algo, Adriana? Si nos puedes contar, a ver. Sí, está en videos ya que el pago de gasolina y casetas va a ser únicamente con tarjetas de débito o crédito. Ok. Pero pues yo estaba pensando que seguramente es para meterle pues algo de control y freno a la inflación y precisamente para seguir teniéndonos bien checados con el tema fiscal, porque pues sí están requiriendo muchísima recaudación. Sí, yo lo veo más por esa parte, no tanto por el tema de inflación, yo lo veo más por el tema del tema del SAT, del tema que Ujú. ya quiere y la inclusión financiera. O sea, ya quiere que todas las personas tengan tarjetas para que para tenerlas rastreadas. Entonces, de acuerdo a sus ingresos, les pueden decir, oye, pues tú estás teniendo una actividad, oye, y en base a esa actividad, pues no me estás pagando. Y creo que es algo que nos pasa mucho con los clientes. Digo, a mí, hay muchos clientes que no me han contratado porque siguen teniendo esa idea de que no, es que yo si me doy de alta en el SAT, voy a pagar mucho impuesto y voy a pagar dinero. Entonces, lo quieren evitar a toda costa. Entonces, una manera de decir, pues casetas o gasolina, pues es algo que todos utilizamos. Y al tenerlo nada más con tarjetas de débito, pues es obligatorio que tengas o que estés dado de alta en un banco. Entonces, de alguna manera yo creo que nos está obligando más por esa parte de pagarlo con tarjeta de crédito, porque igual, si no pagas con tarjeta de débito o crédito la gasolina, no la puedes deducir. O sea, en efectivo no entra. Entonces, no hay forma de rastrear quién pagó esa gasolina. Entonces, no la puedes hacer deducible. Incluso la ropa, los restaurantes, todo tiene que ir con tarjeta de débito, ¿no? Ya en temas de, bueno, yo que estoy en Reciclo, así le tengo que hacer, ¿no? Sí, justo. Y de hecho estaba pensando en todos estos trabajadores de central de abastos y todo esto, pues van y vienen continuamente en carreteras y muchos de ellos ni siquiera manejan tarjetas bancarias. Entonces, sí o sí, los van a agarrar con eso. Sí, sí, totalmente. ¿Y esto en qué fecha, no decía? ¿A Apenas partir de ayer y cuándo? antier, ¿verdad, Judith? Ayer y antier No empezó sé si esta fue esta noticia. semana o la semana pasada. Sí, fue No, apenas. Fue la semana pasada. la pasada, No lo ¿verdad? voy a buscar. Pero no dice a partir de cuándo va a empezar. No, salió en las noticias, pero fue algo así como que eh, pues me quedó la duda en ese aspecto, o sea, qué tanto es, no sé, para la inflación, la economía. Yo me imaginé que era pues para tener más control hacia Hacienda con nosotros, pero
A lo mejor, no sé, era alguna estrategia para la inflación, por eso te preguntaba. Sí, dice, ¿de qué trata la propuesta? Ha evaluado esquemas como tarjetas o mecanismos digitales de apoyo para consumo de gasolina y pago de casetas. Su objetivo es que el aumento en combustible se traslade directamente a precios finales para proteger el transporte, cadenas de suministro e inflación en alimentos. Ok, es por temas del subsidio en el IEPS, apoyo a transportistas y el control de precios. Ok. Sí, quieren de alguna manera controlar el costo energético en sectores clave, comentan. Pero son tarjetas o mecanismos digitales de apoyo. O sea, creo que ellos van a brindar, ¿no? Ese tema de las tarjetas. Sí, también a lo mejor por ahí tienen algún amiguito que tenga una de estas administradoras, ya ves que son como vales, ¿no? O tarjetas de Ujú. vales para pagar las Sí. gasolinas, pues a lo mejor también le quieren dar la concesión. Sí, exacto. Sobre todo a las empresas, por ejemplo, estas industriales que pues afecta su cadena de suministro, ¿no? Este tema de la elevación de gas y petróleo y todo eso de gasolina, pues digo, muchas empresas de logística tienen eso, ¿no? Entonces yo creo que van a dar estos precios para que ellos o las empresas no eleven sus precios. Entonces el gobierno les da estas tarjetas de apoyo para que justamente pues ellos no trasladen el precio al consumidor y no se vea tanta inflación, ¿sí? Que justamente pues es lo mismo, ¿no? O sea, si se elevan los precios, eso genera inflación de alguna manera. Entonces, si genera inflación, pues la economía no crece. Entonces, de alguna manera es con lo que está luchando México hoy en día, ¿no? Con su crecimiento económico y con inflación o precios más caros. Entonces, sí creo que va más por ahí y digo, de igual manera, digo, eso de las tarjetas de débito y el pago, sí, me hizo mucho ruido porque sí es algo que mucha gente no tiene y mucha gente no lo haría. Y creo que propiciaría más el tema del robo del huachicol porque pues ahí nada que ver, ¿no? Entonces, digo, yo vivo aquí en Hidalgo, Ciudad Sagún también es pues, un lugar, o todo eso del Estado de México es un lugar huachicolero. La verdad es que sí se ve, está muy fuerte, o sea, hay mucha Guardia Nacional, mucho tema así, entonces, digo, eso igual estaría muy fuerte, pero creo que va más por ahí con temas de apoyo a las empresas, ¿no? Para que no eleven sus precios, controlar más la inflación. Entonces, les comentaba este tema de Trump y la guerra comercial que desde febrero de 2025 pues ha estado firmando aranceles. Entonces, digo, si englobamos todo el tema de todo lo que nos está afectando, pues vemos muchos factores. O sea, en temas de salud, temas de guerra, temas de la guerra comercial en Estados Unidos. O sea, México realmente está muy vulnerable, como decía la palabra, a muchos riesgos, ¿no? Geopolíticos. Y bueno, vemos desde febrero, desde hace más de un año, el tema de los aranceles en autos, en farmacéuticos, en acero. Hay un arancel global que empezó bueno, a partir del 10% de manera temporal. Entonces, igual en abril, creo que tiene también proyectado poner un arancel global digo, este tema como para que los países cedan, ¿no? En todos los acuerdos y, bueno, proteger la estructura y, bueno, con esto el mundo pasa de globalización a varios bloques económicos. Ya no tenemos una tendencia de alguna manera normal en el ciclo, ya tenemos muchas bajadas, muchas subidas, factores que igual se están juntando, o sea que la política monetaria, las tasas de interés ya no pueden actuar de la misma manera y bueno, también vemos el impacto real, ¿no? Que comentábamos con este tema de los aranceles, la pérdida de competitividad, todas las empresas, como dependemos en muchos porcentajes de Estados Unidos, pues las empresas encarecen los productos, hay menor demanda, o sea, hay reducción en ventas en Estados Unidos por lo mismo. Menor producción, pues impacta a la manufactura mexicana. Hay mucha presión al peso, hay menos flujo en dólares y bueno,
Les comentaba que México depende en más del 80% de exportaciones hacia Estados Unidos. Entonces, cualquier arancel, perdón, tiene un impacto directo en México. Entonces, digo, son diferentes factores. Este tema del estrecho de Hormuz, pues digo, es algo que platicábamos también la semana pasada, de cómo este conflicto pues ha ido escalando, ¿no? Ya que ahí, por ahí pasaba o pasa el 20% del petróleo mundial. Entonces, vemos que el petróleo supera los $100, llegó o ha llegado a niveles cercanos de 120. Entonces, eso reacciona, como les comentaba, en temas de la cadena de suministro de cualquier empresa, ¿no? En temas de gasolina, en temas de transporte, costos y a su vez, pues genera inflación por la elevación de precios. Entonces, la inflación en México, pues no es local. Entonces, por ejemplo, en México, al ser importador de energía, pues recibe ese impacto directamente, pero ellos tienen que amortiguarla de alguna manera, solo pueden administrarla, no podemos hacer algo económicamente hablando para poder gestionarla de alguna manera. Entonces, tenemos que adaptarnos y es lo que está haciendo gracias a sus subsidios, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios comentarios, no había visto, estaba viendo acá. Dice Fernanda Cervantes, es una iniciativa. Yo no creo que prospere esto como obligatorio, pues no todas las personas son candidatos a ser tarjetavientes. Y por otro lado, el tema del acceso al Internet para tener igualmente acceso a las cuentas, creo que es un tema muy complejo. Sí, sí, lo que comentábamos, pues es algo muy fuerte el hecho de que te obliguen, ¿no? A pagar ya con, con tarjeta de crédito a todas las personas, gasolina y casetas. Digo, es algo increíble que sí, sí lo creo que puede que pase gracias a la recaudación que quiere y a tener a todos rastreados a través del SAT, que fue uno de los objetivos de este gobierno. Y bueno, la verdad es que no nos extrañaría. Dice Eduardo, es como en el CURP biométrico o los chips. Hackearon a Telcel. A ver, cuéntanos, Eduardo, cómo estuvo eso de Telcel. Eso no lo vi. Pues que salió que tenemos que registrar las líneas y asociarlas al CUR y todo eso. Entonces, algunas personas sí hicieron el trámite, pero a los pocos días hackearon a Telcel y pues toda la información que estaba ahí, pues la tomaron. Pues mucha gente no está registrando todavía, o no lo ha hecho, o no quiere, entonces, lo de los chips de cualquier compañía, Telcel, AT&T, Movistar. Bueno, Movistar ya no existe ahora. Ujú, ujú. Ok, ok, sí, 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 está muy arriesgado todo este tema de la ciberseguridad. Digo, igual lo platicábamos sesiones pasadas como este tema de la comisión, ¿no? Del robo de información. Telcel, digo, vemos a empresas pues grandes, ¿no? Se supone que deberían de tener pues varios protocolos de seguridad ahí, pero pues están viendo vulnerables. Entonces digo, eso nos da como que un foco rojo a nosotros también pues tener protegida de alguna manera pues la información de nuestros clientes, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, justamente pues el nuevo ciclo, la oportunidad del asesor, que es lo que vemos o lo que nosotros insistimos, comentaba, no me acuerdo quién dio un comentario hace un rato del tema de su gasto médico, de lo que sucedió, de cómo es necesario este tema de la planeación, es necesario este tema de pues estar prevenido, justamente entonces aparte de estos riesgos a los que estamos expuestos, pues también tenemos riesgos por vivir en México, ¿no? Por nuestro contexto, por el simple hecho de estar aquí, tenemos este riesgo a una inflación activa, a cosas que ya no debemos dejar que el gobierno controle, como el tema de nuestra pensión, el tema de nuestro futuro, de nuestro retiro. Entonces, la gente que realmente va a depender de todas estas, del Afore, de sus cajas de ahorro del trabajo, porque a veces, como se hace de manera obligatoria, o antes se hacía de manera obligatoria, por eso toda la gente se pensionaba de alguna manera. Entonces, les comentaba antes, el gobierno pues lo hacía de manera obligatoria. Entonces, ahorita ya depende totalmente de nosotros. Entonces, no podemos dejar que dependa del gobierno ni de nosotros ni de nuestros clientes. Y bueno, vemos este tema de cómo dependemos a nivel mundial, de cómo estos temas geopolíticos nos impactan de manera, pues en los precios.
la dependencia energética que tenemos. Y bueno, en el mundo, pues vemos también este proteccionismo comercial, ¿no? Lo que está haciendo Estados Unidos. Vemos la energía cara, vemos estas tensiones. Entonces, todo esto se traducía, o les comentaba la sesión pasada, que todas las noticias se traducen de alguna manera en inflación, ¿no? Este tema de que hay actualmente o que venimos de una pandemia de inflaciones pues enormes del 8%, del 9%, son cosas que sí nos impactan. Entonces yo les hacía la proyección, ¿no? De si todo el tiempo durante 18 años fuera del 4%, en 18 años perderíamos la mitad de lo que tenemos hoy. Entonces, al momento también es importante también, digo, saber todo esto y saber el contexto, saber cómo explicarlo, saber en dónde estamos, porque al momento de hacer los portafolios en sus planes de retiro, también se está exponiendo de alguna manera, ¿no? Al tener únicamente dinámico dólares. Entonces, hay que estar, pues, muy enfocados para saber cómo podemos distribuir sus portafolios, ¿no? ¿Qué porcentaje de renta fija en pesos o qué porcentaje en otros portafolios como el oro, no sé, este, mercados emergentes, cosas así para poder darle lo que necesita el cliente y que justamente pues el dinero no pierda más valor del que ya está perdiendo, ¿no? Que no se vea afectado esa variable, ¿no? Que de alguna manera eso le sirva al cliente para amortiguarlo. Entonces, vemos un crecimiento más complejo. Ahorita pues se viene el Mundial en México, se espera pues una buena derrama económica, pero de ahí en fuera pues obviamente hay mucho nearshoring, muchas cadenas de suministro, lo que comentábamos de que China con los coches eléctricos, temas de logística, temas de nube, Amazon en Querétaro, en toda esa parte de León, pues están viniendo a México. Entonces, 2025 no creció ni el 1% México. Este año esperan que crezca entre el 1 y el 2% el PIB en México. Entonces, hay un crecimiento o hay dos factores que estamos viviendo, ¿no? Tanto que el dinero pierde valor más rápido, ¿no? Venimos de inflaciones pues más altas, de un crecimiento más complejo y de que la gente pues em, la gente no está viendo esta importancia o se está volviendo más dudoso, más cauteloso, gracias a toda la información que ve tanto en redes sociales como en las noticias, como en todo el tiempo en su celular, pues se vuelve más cauteloso. Entonces yo creo que tenemos una muy buena área de oportunidad, algo que comentaba Yeris, las redes sociales, yo creo que es una muy buena oportunidad para todos de poder transmitir esta información que vivimos en carne propia, ¿no? Cuando platicamos, yo creo que vende más una experiencia a un testimonio que pues, un simple video de informativo, ¿no? Educativo. Entonces es más impactante, más bien, es más impactante un testimonio. Entonces, no dejemos de hacerlo. Yo la verdad es que he publicado videos, la verdad es que no tengo esa consistencia o esa disciplina, pero sí he tenido clientes. Y eso que son videos que digo, no, o sea, me veo bien mal o ve cómo hablo o así, que nosotros mismos no la creemos, pero justamente ya salieron clientes. Entonces, sigamos haciendo eso, publicando, transmitiendo, hablando. Ayer también fui a jugar fútbol, también le platico a mis compañeros o a gente que nunca había visto, oye, yo vendo seguros, porque igual nos decía que un compañero que iban a operar de una piedra de calcio, algo así, una bola de calcio que tiene en el estómago, no sé, y le digo, o sea, oye, yo vendo seguros, o sea, si quieres, podemos contratar tu seguro de gastos médicos. Esto ya no te lo va a cubrir, pero lo siguiente puede que sí, ¿no? O para tu familia, ¿no? Entonces, podemos transmitir en donde sea, como decía, en el supermercado, en el gimnasio, en donde sea, podemos hablar a lo que nos dedicamos y que la gente nos escuche. Entonces, tenemos que exponernos, quitar esas tareas que realmente, pues, no, no nos llevan o no generan más dinero, delegarlo y pues, como dice Julie, que creo que no sé cómo va muy bien, pero lo que odias es la pasión de otro, ¿no? Algo así. Lo que no te gusta hacer es la pasión de otro. Entonces, pongamos eso y enamorémonos de nuestra carrera, porque la verdad es que hoy en día creo que es, si no es la mejor pagada, es la segunda mejor pagada en México. Creo que lo primero son los doctores especialistas y tienen que estudiar 10 11 años para poder hacerlo. Entonces, nosotros podemos hacerlo desde ahorita. Entonces, no dejemos de sembrar, no dejemos de transmitir toda esta información tan importante
y pues sobre todo que entendamos dónde está el mundo, el contexto global, el macroeconómico, dónde está o dónde estamos económicamente hablando en México y también localmente porque muchas veces vivimos, o bueno, yo, por ejemplo, vivo en Pachuca. Pachuca pues no es como que tenga mucho dinero económico que me pueda salir y muchos empresarios como en Ciudad de México, en Monterrey, pero gracias a las redes sociales podemos llegar a ese tipo de personas. Como decía Yeris, pues tiene clientes en Durango, tiene clientes en toda la República. Entonces podemos llegar a gente de mayor poder adquisitivo, ¿no? Enfocarlo en Monterrey, enfocarlo en Guadalajara, enfocarlo en todos estos estados que realmente nos pueden dejar algo muy bien. Entonces, el asesor, pues, cobra valor real, justamente les comentaba, porque ayuda al cliente a tomar decisiones en un entorno más complejo, en un entorno donde ya no se trata de vender productos. Yo siempre he dicho, nunca he vendido un seguro, yo vendo esta estrategia. Yo te transmito esa estrategia patrimonial porque no solamente vamos a colocar un seguro, vamos a colocar 10 si es necesario, pero tenemos que entender de dónde venimos, dónde está el cliente y aprender a identificar, porque creo que eso es lo que hace un buen doctor, ¿no? Comparándonos con la segunda o primera profesión más pagada en México, es lo que hace un doctor. Nosotros somos doctores financieros, tenemos que identificar dónde está el cliente para saber qué es lo que necesita y hacia dónde va, ¿no? Entonces, digo, no sé si tengan algún comentario, algo que quieran agregar. Faltan 15 minutitos. Yo ya acabé mi presentación. Algo que les inquiete, cómo van con sus siembras, alguna duda, algo que hayan tenido esta semana. Súper, Marquito, Ejemplo, gracias por todo lo que nos compartiste. Emilio. Digo, ya aquí estoy checando algunos pendientes, pero sí, yo la más identificada con lo que has subido frutas y verduras, o sea, ¿sabes? O sea, dije, sí me consta, pero la verdad es de muchísimo valor. Me encanta lo que estás haciendo porque justo todo el diálogo que estás teniendo, todo lo que nos estás compartiendo, esta parte de ser el doctor financiero, yo no vendo nada, de lo contrario, yo doy estrategias. Chicos, quédense con todas estas cosas, vean las grabaciones, porque es el diálogo que ustedes tienen que llevar a cabo. O sea, cuando tengan sus siembras, todo este tipo de lenguaje es el que ustedes tienen que implementar con estos conocimientos. Así es que de verdad, muchísimas gracias. Si hay alguno que tenga alguna duda, es el momento. Aquí está Marquito. Si no, podemos darlo por finalizado. Es una excelente presentación la que nos diste. Pero mira, Mati aquí tiene una duda. Adelante, Mati. Gracias. Bueno, yo nada más quería comentar que ahora que estoy haciendo mis en vivos, una persona me preguntó que por qué su estado de cuenta de Afore le había bajado su ahorro. Y ya preguntando con expertos, es por lo mismo, porque así como hay minusvalía, también hay plusvalía. Y en el caso, pues, de las guerras y todo eso, también tiene que ver. Entonces, si a alguien les pregunta por qué en su estado de cuenta de la Afore bajó, es por eso, porque sí tiene que ver con lo de la guerra. Entonces, lo que hay ahorita es una minusvalía. Perfecto. Ese punto está muy importante porque digo, todos o la mayoría tienen Afore. Y digo, es algo que yo no sabía, pero Sí. muy bien. Adri, ¿tienes? Sí, justo, aunque las Afores invierten en bajo riesgo precisamente para... Se Hoy. desarrolla el micrófono. Ay, ya, aquí jugando con el Zoom, con esta cosa. Si se acuerdan también cuando se iba a construir el aeropuerto, cuando Peña Nieto en Ujú. Texcoco tomaron, obviamente, dinero de nuestras Afores, lo invirtieron y cuando se cancela, muchos perdimos alrededor de 40, 60, 90 mil pesos en las Afores y se redujo el capital de las Afores, pero es precisamente por eso, son inversiones y aunque son inversiones de bajo riesgo, también hay pérdidas. Ok. Sí, porque entiendo que, o sea, la mayoría la tienen como en UDIs o CETES, pero tienen un porcentaje en acciones en México, ¿no? Ujú, sí, Algo que es importante mencionar, en la parte de CETES, no sé, la verdad, no soy experto en la parte de Afores, pero en la parte de CETES, lo que sí les puedo decir es que muchas veces cuando tú estás revisando tu estado de cuenta, sí existen minusvalías en el transcurso del tiempo. Sin embargo,
Si tú acordaste una tasa a 28 días, a 90 días, a un año, a 3 años, 2 años, la tasa que se te ofreció se te va a pagar íntegra. Aunque se vean las minusvalías en el transcurso del tiempo, eso no significa que tú estás teniendo una pérdida. Sí, efectivamente, por cuestiones geopolíticas, sociales, económicas, sí llega a haber un tema de una minusvalía momentánea. Sin embargo, en el tema de CETES, hablando del CETES, siempre se te va a respetar la tasa acordada. Entonces, a lo mejor es algo parecido en la parte de la Afore. La verdad es que no soy experto en la parte de Afores, pero si está invertido en CETES, aunque aparezcan algunas minusvalías por las mismas cuestiones que ya platicamos, sí se te pagará el rendimiento acordado. O sea, ahí sí no hay de que, hubo minusvalía, como a lo mejor en algún otro producto más volátil o de alto riesgo, no. En la parte de CETES, la tasa que se te asigna siempre se te va a respetar al final del plazo. Entonces, como consultores financieros es importante que lo sepamos en la parte de CETES. Sí llegan a haber minusvalías, o sea, si tú te metes a tu cuenta de CETES, sí puedes observar en algún momento alguna minusvalía, pero no te va a afectar, digamos, al final del plazo. Cuando llega tu fecha compromiso de liquidación del plazo, se te va a pagar íntegra esa tasa. Nada más como comentario. Ok, perfecto, muchas gracias, George. Sí, yo creo que igual funciona parecido el Afore y creo que está combinado. Creo que no nada más invierte en bonos, entonces yo creo que por eso igual tiene más, ¿cómo se dice? Vulnerabilidad a lo que está mencionando. Pero, digo, como sí, prácticamente yo tengo entendido que también están UDIs, bonos del gobierno y CETES, ¿no? En ese es el compuesto que la gran mayoría de las Afores tienen compuesto su portafolio. Lo que sí creo es que a diferencia, a lo mejor, de un CETE, no sé, según yo no, en la Afore no tienes una tasa comprometida como en el CETE, ¿sí me entiendes? Cuando tú compras un CETE te dice tasa 28 días clarísimo, 6.8%, 7.3%, o sea, es muy claro. En la parte de CETES, digo, en la parte de la Afore, no soy experto, entonces no sé exactamente cómo se comporta el portafolio, y en una de esas, pues sí, te llevas esa pérdida, ¿no? Ahora, algo bien importante en el tema del CETES, si tú ves la pérdida en ese momento y te sales, en ese momento sí vas a tener esa pérdida. Es algo bien importante que hay que entender en la parte de CETES, porque sí hay muchos casos en los que las personas ven una minusvalía y quieren retirar su dinero en ese momento. Sí te permite el sistema, pero pues sí te llevas la minusvalía. Entonces, aquí el chiste es conservar, o sea, no andarle haciendo al trading, ¿sí me entiendes? Pero bueno, se los platico como conocimiento general. Si ustedes si están dando alguna asesoría en este sentido, si ves una pérdida, no le hagas caso. O sea, sí está teniendo una pérdida en ese momento el portafolio o la inversión, pero a ti al plazo establecido se te va a pagar íntegra esa tasa. Entonces, lo que sí te dicen es muy claro. Si tú te sales en el momento que ves esa pérdida o quieres recuperar tu capital en ese momento, sí te llevas la pérdida. Entonces digo también para que lo entiendan en ese momento. Sí, igual, bueno, dice Eduardo que aquí depende de la edad y sí, hay, por ejemplo, los portafolios, pues depende cuánto tiempo, bueno, porque hay como portafolios en rangos de edad de las Afores, entonces creo que unos están más expuestos a ciertos instrumentos y otros ya más conservadores cuando más se acerca a su edad, ¿no? Y bueno, ahí nos compartió igual Eduardo un video de Maurice Dieck, muy bueno, si lo han escuchado, habla de cómo funcionan las Afores y las cuentas individuales. Entonces, no sé si alguien más tenga igual un comentario o damos por terminado esta sesión de Entre Café y Finanzas. ¿Alguna, chicos? ¿No? Eduardo, ¿todo bien? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Damos por terminada esta semana, esta gran semana, creo que de muchas siembras, de mucho fruto, de mucho conocimiento. Excelente, chicos. Descansen, tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con todo, el lunes de poder. Suerte, chicos. Nos vemos, muchas gracias, excelente fin. Gracias, Marquito. Gracias, Marco. Marquito. Gracias, Julie, gracias. Gracias.
Gracias, Marquito. Bye.